Bueno, pues buenos días, hermanos. Me da mucho gusto verlos y que estén puntuales y con mucho ánimo. Ya después de haber hecho estos ejercicios, es bueno porque también se oxigena nuestro cerebro y pues sí nos ayuda a retener más información, más pues todo lo que les vamos a enseñar en este tiempo. Y bueno, quiero comenzar con algo muy básico, pero también es muy importante y fundamental. La razón para comenzar con la cosmovisión es porque es bueno entender de dónde vienen ciertas ideas, entender por qué culturalmente o aún en el área en la que estamos se piensa en la manera en cómo se piensa, ¿verdad? Es bueno profundizar primordialmente, gracias. Es bueno pensar primordialmente cómo pensamos nosotros mismos, porque de la manera en cómo pensamos, en la Biblia dice que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Entonces esto nos ayuda pues a tener un fundamento y así poder seguir adelante, quitando todo lo malo que hay en nosotros para poner todo lo bueno, ¿verdad? Pero antes de entrar en sí como al tema de la cosmovisión, quiero ya comenzar con esta pregunta: ¿qué es la verdad? Y bueno, nosotros como cristianos pues decimos tener la verdad, ¿verdad? ¿Quién piensa eso o quién cree eso? Que nosotros tenemos la verdad, ¿verdad? Yo pienso que sí, nosotros tenemos la verdad. Y según Noah Webster, y bueno, un paréntesis, Noah Webster, o hay un diccionario que se llama Webster's Dictionary de 1828, es el diccionario original de Noah Webster. Y él, Noah Webster, él era un cristiano protestante a lo máximo. Él aprendió 26 idiomas y por esos 26 idiomas es que creó este diccionario en inglés. Ahora, es un diccionario en inglés, pero las definiciones realmente son muy acertadas. Y en muchas ocasiones tienen no solamente la raíz de su idioma original, pero también tienen la raíz sobre cómo la Biblia habla sobre cierta palabra, y en este caso pues va a ser la verdad, la palabra que vamos a ver. Pero también yo les invito a que ustedes por su propia cuenta busquen pues los diccionarios más comunes que se usan en México y que hagan una comparación sobre las definiciones actuales de las palabras y las definiciones en diccionarios como Noah Webster. Sí, así es. Igual al final, sí, no, ustedes nomás ponen Webster Dictionary 1828 y así lo encuentran. O también pues buscar diccionarios que estén escritos como en los 1800, porque realmente es cuando pues toda esta era premoderna, ¿no? Donde veíamos a Dios en todos lados, ¿no? Entonces, realmente se van a sorprender de lo contrastante que es ahora las definiciones de hoy en día con todas las definiciones de los años 1800 y todo eso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan el significado de la palabra matrimonio en la Real Academia Española, se define de la siguiente manera. Escuchen, a mí me sorprendió mucho, hace como 2 años busqué esa definición y bueno, era una definición pues ambigua, pero ahora que la busqué para poner este ejemplo, realmente me sorprendió muchísimo porque dice: el matrimonio en determinadas legislaciones es unión de 2 personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. O sea, ya es una unión de 2 personas del mismo sexo, eso es ahora lo que se está enseñando. Pero, según el diccionario Noah Webster, el matrimonio es una definición preciosa y muy amplia. Es el acto de unir a un hombre y a una mujer de por vida. Matrimonio, la unión legal de un hombre y una mujer de por vida. El matrimonio es un contrato, tanto civil como religioso, por el cual las partes se comprometen a vivir juntas en mutuo afecto y fidelidad hasta que la muerte los separe. El matrimonio fue instituido por Dios mismo
con el propósito de prevenir las relaciones promiscuas entre los sexos, promover la felicidad doméstica y asegurar el mantenimiento y la educación de los hijos. ¿Qué diferencia, no? O sea, la primera definición, pues sí, o sea, la relación entre personas del mismo sexo y con fines recreativos, ¿no? Pero ahora esta definición de los 1800 pues es totalmente diferente, ¿no? Y es el diseño original que así pues hizo Dios. Y recordando un poquito lo que dijo Chava el domingo pasado en su predicación, la información más importante que hoy el mundo está recibiendo pues viene de las redes sociales. Y las redes sociales, ¿quiénes las manejan? Los jóvenes, ¿verdad? Que tienen pues hasta menos de 30 años, jóvenes que tienen sus pensamientos pues confundidos, que no tienen un propósito, que tienen sus mentes cauterizadas, jóvenes que no saben si mañana se van a sentir o percibir pues de diferente manera. Entonces, aquí es donde vemos pues la vida inmadura, totalmente lejos pues del temor del Señor. Por eso, este taller pues es para todos, ¿sí? Pero también va muy dirigido a los jóvenes, porque nosotros somos la siguiente generación que en cierta forma gobernará al mundo. Pero ¿bajo qué bases? ¿Bajo qué principios, no? O sea, ¿bajo todo lo que se habla allá afuera o lo que vamos a aprender aquí en la iglesia en esta capacitación para la vida? Entonces me da mucho gusto ver jóvenes, yo sé que no son muchos, pero pues con los que somos. Ok, bueno, continuemos. Entonces, ¿qué es la verdad? Así. Según Noah Webster, es conformidad con el hecho o la realidad, conformidad exacta con lo que es, ha sido o será. En otras palabras, es la descripción correcta de la realidad. La verdad simplemente describe correctamente lo que es, los hechos de la realidad. Entonces, al enseñar de esta manera de pensar, no es solamente enseñar a no decir mentiras, sino es describir correctamente lo que se ve. Porque muchas veces podemos describir cosas en una manera un poquito diferente, ¿no? O cambiando cosas de acuerdo a nuestro punto de vista, ¿verdad? Y bueno, hay una palabra que es emet. Es una palabra hebrea que describe la manera en cómo es Dios con nosotros. Principalmente se traduce como fidelidad, pero también está muy apegada a la firmeza, estabilidad y fiabilidad. Y en Números 23:19 vemos que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Entonces, hermanos, creo que podemos estar totalmente confiados de que la palabra de Dios es totalmente fiable en cada uno de sus aspectos, ¿verdad? Y bueno, ya dicho todo esto, ahora sí vamos a entrar en materia sobre qué es cosmovisión. Y aquí puse 3 diferentes como definiciones de varios escritores y un economista sobre qué piensan ellos sobre la cosmovisión. Entonces, el escritor Alvin Toffler dice: cada persona lleva en su mente un modelo del mundo, una representación subjetiva, esa palabra es importante, ténganla en mente, de la realidad externa. El economista Thomas Sowell dice: una visión es nuestro sentido de cómo funciona el mundo, la base sobre la cual se desarrollan las teorías, un sentido de causalidad, o sea, de su origen, de su fuente, la causa de las cosas. El escritor Ronald Nash dice: una cosmovisión o visión del mundo es un esquema conceptual en el cual nosotros, consciente o inconscientemente, colocamos o hacemos caber todo lo que creemos y a través del cual interpretamos y juzgamos la realidad. O en otras palabras, la cosmovisión es el filtro por el cual toda la información es filtrada, o los lentes que nos ponemos por el cual vemos el mundo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos lentes que tienen el lente amarillo, entonces todo el mundo, pues, ¿de qué color se va a ver? Amarillo, ¿verdad?
por decirlo así pues en términos físicos. O si yo tengo lentes azules o lo que sea, voy a ver el mundo de ese color. Pero en nuestra mente, en nuestra cabeza, también hay lentes por el cual vemos la información, pero también hay un filtro por el cual recibimos información, y eso es la cosmovisión. Lo interesante es que no podemos evitarlo, o sea, no hay manera de evitarlo para nada. Siempre, 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 aún las personas más neutrales tienen un filtro, tienen una cosmovisión, los lentes por el cual ven el mundo. Pero lo bueno de todo esto, las buenas noticias, es que nosotros podemos escoger qué lentes nos vamos a poner. Podemos escoger qué filtro usamos por el cual filtrar toda la información que nos llega a la mente. No hay manera de no tener este filtro. Por eso, esa palabra subjetiva que decía el autor Toffler es muy importante, porque aunque queramos ser pues imparciales o ser personas sin prejuicios o personas que queramos ser neutrales, no podemos, porque siempre nuestro punto de vista está en un lugar, mientras que el de la otra persona está en otro. Una persona la está viendo detrás y otra persona pues lo está viendo por delante, ¿no? Entonces no hay manera de poder verlo exactamente por nosotros solos. Según Noah Webster, la definición de subjetivo es relativo al sujeto, en contraposición al objeto. Pero para entender un poquito mejor este concepto, veamos el siguiente video. Ahí va, ahí va. Sí, si no continuamos. ¿Ya va? Ah, ok, ok. Bueno, igual al final ahí les pasamos el video. Bueno, por eso la verdad y la realidad es absoluta y siempre tiene que estar fuera de nosotros. Si nosotros tratamos de medir la realidad con la regla que está dentro de nosotros, no va a funcionar, porque nuestra perspectiva siempre va a ser de un lado nada más. Y Dios, en su gran misericordia, como dijo el señor William Blackstone, creo que ahí viene el video. Referencia a la forma en que una persona percibe la realidad de una situación. El término objetivo hace referencia al objeto en cuestión y su realidad, mientras que subjetivo se refiere al sujeto que lo observa y la forma en que percibe la realidad del objeto. Por lo tanto, la principal diferencia entre ambos términos es que una respuesta objetiva no está afectada por las emociones de una persona, por lo que es totalmente imparcial, mientras que subjetivo es una respuesta que se relaciona con el punto de vista de las personas, por lo que se encuentra altamente personalizada. Por ejemplo, una opinión objetiva sobre el capitalismo es que es un sistema que se basa en el libre mercado, ya que esta respuesta es una realidad, mientras que una opinión subjetiva sería que el capitalismo puede generar una desigualdad socioeconómica, es decir, puede generarla o no, depende de la experiencia previa que tenga la persona que da la respuesta. Los sustantivos de estos términos son la objetividad y la subjetividad. Así es. Entonces sí, la subjetividad es cómo un sujeto percibe la realidad del objeto, ¿verdad? O sea, cómo yo percibo, pues sí, la realidad de cualquier cosa, ¿no?
Entonces, por eso les decía que la verdad o la realidad es absoluta. Y Dios, en su gran misericordia, como dijo el señor William Blackstone, en su gran misericordia hacia nuestra propia ignorancia, nos dio la palabra revelada en las Escrituras, porque son la única medida acertada de la realidad. Porque Dios, siendo Dios, puede ver todo de acuerdo a cómo es. Él solamente puede ver el panorama completo. Entonces, cuando estudiamos nosotros la Biblia, cuando estudiamos las leyes que tiene la Biblia, cuando estudiamos cómo es que Dios ve el mundo y que nos lo dio explícitamente, gracias a Dios, y no lo esconde para nosotros, sino que nos dio 66 libros para describir quién es Él, para describir cómo es la realidad y cómo es que funciona. Entonces, cuando estudiamos sus leyes, entendemos que las leyes de Dios no solo son caprichos, o no nomás es, no hagas esto, o no hagas lo otro, sino que simplemente son una protección a la libertad que Dios nos ha dado, una protección a nuestro diseño, una protección a quien Él quiso que fuéramos. Y esta protección es una descripción correcta del diseño que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando en la Biblia dice, no robarás, es porque nosotros fuimos diseñados para tener propiedad. Cuando dice, no matarás, es porque nosotros fuimos diseñados para tener vida y no quitársela a alguien más. Cuando dice, no tendrás a otros dioses delante de mí, Él está hablando de que hay una necesidad para que nosotros tengamos a quien rendirle culto y obediencia. Y esa palabra culto es muy interesante y es creada por palabras. De hecho, también la misma raíz la tiene la palabra cultura. Es a quien le rendimos nuestro ser, pero se crea cuando nosotros hablamos. Entonces, en la Biblia vemos que cuando Dios habló, se creó todo lo que vemos, ¿verdad? En el principio. Pero cuando nosotros hablamos, creamos cultura. Nuestras palabras crean cultura. Es un dato muy interesante. Ok, y así continuamos con la cosmovisión animista. El animismo es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos como cualquier elemento del mundo natural están dotados de movimiento, vida, alma o conciencia propia. Esta cosmovisión tiene que ver con muchos países, como los países orientales, la India, los países africanos, tienen este tipo de cosmovisión. Pero aún en nuestras culturas indígenas, al igual que muchas personas comunes, incluso nuestra propia cultura mexicana, está muy mezclada con esta cosmovisión. Por ejemplo, México se tiene a Tlaloc, ¿verdad? El dios del agua. O sea, le damos vida a la lluvia, a un elemento natural que realmente pues no, que Dios lo diseñó y todo, pero no tiene ningún vida ni espíritu ni algo así. Entonces, la cosmovisión animista tiene acertado, la siguiente, la cosmovisión animista tiene acertado que el mundo físico existe, pero no es la realidad principal. O sea, todo esto, el mundo aquí donde vivimos no es la realidad principal, no es la realidad como más importante, no es la realidad que más sobresale. Por eso, cuando vemos el círculo, pues ahí está, y de hecho está así como borroso, o sea, porque no es como, o sea, es como un mal necesario el mundo físico. Pero la realidad que sí existe, o sea, la realidad más importante son los dioses, los demonios, los ancestros, el ser interior. Interesantemente, sus raíces van o están desde casi siempre. Ajá. Pero la persona que hizo que se expandiera esta cosmovisión fue de hecho Platón. Este filósofo griego, él hablaba de su teoría, en su teoría de formas. Él decía siempre que hay un ideal, ¿verdad? El ideal. Hay un ideal de todo lo que se ve. Por ejemplo, si vemos, imaginemos, un caballo.
pues es un caballo, es bello, es grande, tiene 3 adjetivos, es bello, es grande y es negro. Entonces, ese caballo existe como parte de la forma de la belleza, parte de la forma de la grandeza y parte de la forma, pues, de caballo. Y nunca va a poder ser el ideal, porque el ideal es algo en que solo se puede conocer a través de la mente, según Platón, a través de las emociones, a través del espíritu, pero realmente la forma ideal no es alcanzable, ni, pues sí, y no se puede como llegar a ese punto, pues, idealista, ¿no? Entonces, siempre queremos ver hacia lo ideal. Entonces, cuando uno muere, llega a ese punto idealista. Por eso todas las corrientes religiosas que hablan de la reencarnación y todo esto, pues en la muerte pasas de un punto al siguiente. Mejoras en este mundo para que en otra vida renazcas como otro hombre o una mujer renovada o una vaca o un gato, ¿verdad? Todas estas creencias, como sea. En esta cosmovisión, el ser humano no tiene control necesariamente, sino los dioses lejanos, las fuerzas astrológicas, el destino, los espíritus de la tierra, los ancestros. Todo esto causa que el ser humano se comporte o haga o diga todo lo que sucede. No hay manera de salir de lo que está sucediendo en su entorno. O sea, los dioses y todos esos rollos controlan al ser humano. Todo les sucede. Por ejemplo, el destino, ¿verdad? Muchas veces, pues es que el destino pues así lo quiso, ¿no? Y aquí es donde digo que en México tiene mucho pues de esto. Por ejemplo, el ojalá. ¿Quién no ha usado esa palabra de ojalá? Yo sí la uso, pero siempre que la quiero usar digo, no, esperemos en Dios o algo así, algo diferente, ¿no? Ojalá no la uso. Sí. Sí, entonces, ojalá pase X cosa, ¿no? O así. ¿Ustedes saben de dónde viene esta palabra? Sí. Cuando España estaba bajo el mando de los moros o del Islam, como por 400 años más o menos, de hecho, cuando Cristóbal Colón vino a descubrir en el 1492, cuando descubrió América, España se acababa de independizar. Ellos todavía habían estado bajo el dominio o bajo el mando islámico por mucho, mucho tiempo. Ellos también son muy fatalistas, todo el Islam es una corriente muy fatalista. Esta cosmovisión es una cosmovisión fatalista o también se le conoce como el determinismo o destino, porque tú no puedes hacer nada, simplemente las cosas te suceden a ti y tú como estás atrapado en un cuerpo físico, en un mundo físico, la única manera de, pues sí, como de obtener en cierta forma el poder resaltar, sobresalir de lo que te está sucediendo, es cuando tú llegas a un punto de iluminación. Por eso los budistas, los taoístas, el hinduismo, ellos siempre buscan el estar fuera de sí mismos, se desconectan, ¿verdad? La yoga, todas esas como actividades. O sea, buscan como el entrar a un nivel superior intelectual, espiritual, porque todo el mundo físico realmente no importa. Y bueno, la palabra ojalá, si Alá quiere, tiene esta connotación de si Dios quiere, ¿no? Es una palabra árabe y tiene la connotación de, bueno, si Dios quiere, pues sucede, y si no, pues no, y yo no puedo pues hacer nada al respecto. Y de hecho, esta idea es muy prevalente en nuestros pueblos y en nuestra cultura. Y yo había escuchado de un joven que pues su bisabuelo borracho, su abuelo borracho, su papá borracho. Entonces pues él decía, pues yo también voy a ser borracho, ¿no? O sea, ya tengo como esa corriente y pues sí, así tiene que ser, ¿no? Entonces es triste, es como muy triste porque ya ellos solitos ponen como ese destino, ¿no? Entonces no hay manera de salir como de este entorno, simplemente soy una víctima de lo que me está sucediendo, ya sea porque así lo designaron los ancestros o porque así las fuerzas astrológicas lo predestinaron o los espíritus de la tierra o el destino porque mis papás fueron así y ahora yo también tengo que ser así.
O el quizá Dios quiere que sea así o no, no podemos hacer nada. Simplemente las cosas me pasan y no puedo cambiarlo, no puedo hacer nada. Y en nuestra cultura, y aún entre cristianos con los que nos relacionamos, piensan de esta manera. Por eso todas estas corrientes de Juan Calvino, la predestinación, que Dios pues tiene así como que controla todo y así, ¿no? Otro ejemplo de esta cosmovisión en nuestra cultura mexicana es este dicho de velo y mortaja del cielo bajan. ¿Sí lo han escuchado? Yo no lo había escuchado, pero ahí me puse a investigar. ¿Sí lo han escuchado, no? Ajá. Entonces, es una metáfora. Ajá, matrimonio y mortaja, o sea, de tu muerte, pues. Ajá. Entonces, es una metáfora que significa que Dios es el que tiene el control de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Ahora, no nos confundamos. Dios es soberano y Él es autor de toda la historia. Y aún yo misma digo, a mí siempre me gusta mucho como decir, esto cuando escribo alguna carta, noticia o algo firmo, pongo mi nombre, Ivania Arévalo, y abajo pongo, el Señor es autor de mi historia. Y sí, o sea, yo creo que el Señor es autor de mi historia, pero porque yo decido que Él sea el autor de esa historia, ¿verdad? Entonces, o sea, esto no... Sí, o sea, porque yo sé que cuando yo conozco su palabra, yo sé lo que es lo que me conviene, yo sé que Él tiene un plan maravilloso para mi vida siempre y cuando yo decida que Él sea el autor de esa historia. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, pues, ¿qué nos dice, no? Dice, Dios le dice al pueblo de Israel, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. ¿Qué significa esto? Así es, sí, que tenemos voluntad, que Él nos hizo humanos con voluntad, con esta habilidad de decidir. Entonces, hermanos, esta cosmovisión animista nos quita también total responsabilidad delante de Dios. Y es muy peligrosa esta cosmovisión. Por eso yo pienso a veces que hay matrimonios que no, realmente no funcionan, porque uno, no sé, como que tiene la creencia de que Dios tiene una persona específicamente para ti. Y no, la verdad es que no es así. Tú puedes decidir con quién casarte. Obviamente pasando por el filtro de ¿qué? De la Biblia, ¿no? O sea, viendo ciertas cualidades, pero no, Dios no tiene ninguna persona específicamente para ti. Si no, yo creo que yo hubiera estado, bueno, cuando me case, o si no me casaba con cierta persona, iba a estar toda pues infeliz, triste, porque ya no era la persona que Dios tenía. Pero no, no es así. Entonces, aún pues sí, entre los cristianos existe esta cosmovisión animista, ¿verdad? Bueno, continuemos. Cuando Platón, bueno, estos tres hombres, Sócrates, Platón y Aristóteles, Sócrates fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles y los tres tienen ideas similares, muy parecidas, pero también un poquito diferentes. Pero Aristóteles, cuando él estaba estudiando bajo Platón, él comienza a crear sus propias ideas. Él veía cómo las ideas del maestro de Platón quizá no eran tan prácticas como otras formas de pensar. Mientras que Platón no pensaba que las ideas del mundo físico o que el mundo físico no era lo más importante, Aristóteles decía, bueno, si estamos hablando del caballo, que Platón decía, esa grandeza, esa belleza, esa negrura, si el caballo es negro, no existiría el caballo no existiría sin el mundo físico, ¿verdad? No hay forma de que eso exista. Entonces, la forma ideal no puede existir sin el mundo físico. Por lo tanto, el mundo físico es más importante porque este ideal no existiría si no hay un mundo físico. Entonces, así es como llega la visión secularista. Aristóteles no rechazó por completo esta idea, las ideas de Platón específicamente.
En muchas otras cosas sí estaban de acuerdo, en la ética, en la moralidad, en todas estas cosas tenían muchos acuerdos, pero en esta idea central, que es por la cual Platón se conoce más, por ejemplo, el amor platónico, ¿verdad? Como el ideal, el que solamente puedes conocer por tu mente, pero es algo que nunca se va a hacer realidad, porque solamente es lo ideal, de ahí sale eso, el amor platónico. Entonces, la idea secularista es básicamente que no hay Dios. Ahí vemos el círculo negro, ¿verdad? No hay Dios, entonces ignora el mundo espiritual por completo y solamente existe el mundo físico. El universo, ahí está el universo, es donde el ser humano tiene control absoluto de su entorno. No importa lo que uno sienta o lo que la otra persona sienta o aún cómo el mundo físico está, su estado. Si el mundo físico dice que uno puede decir qué es, entonces pues lo decide. Si decide que soy gato, pues entonces usted puede decir que es gato. Sí, entonces el ser humano define lo que es la realidad. El ser humano, que por ejemplo de esta corriente sale el humanismo, lo que hoy conocemos como humanismo, algo que solamente se centra en el yo, en el ser humano y el mundo gira alrededor de mí, ¿verdad? El ser humano es el que dice que es verdad, no hay absolutos en este sentido, porque de acuerdo a lo que tú piensas, eso es tu realidad, eso es tu verdad y con eso te puedes quedar. Aunque contradiga lo que realmente existe, no importa porque el ser humano en esta cosmovisión es el ideal. Y bueno, interesantemente, Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, cuando conquistó pues casi todo el Medio Oriente, llegó pues hasta la India. Él traía maestros con él y él ponía a los maestros en diferentes lugares, no solo para enseñar, pero ellos también aprendieron acerca de de sus culturas, ¿no? Y por eso la época helenista fue muy exitosa en su tiempo. Por un tiempo, porque luego pues hubo guerras y el Imperio Romano y esas cosas llegaron, pero los griegos conquistaron no solo en el sentido pues de la fuerza o del dominio, pero ellos también conquistaron las mentes de las personas. El griego se convirtió en el idioma que todo el mundo hablaba, la cultura griega se convirtió en el ideal, a tal punto que los romanos simplemente adoptaron esa cultura, la hicieron su propia cultura. Y sí, tomaron los dioses griegos, les pusieron otro nombre, pero eran básicamente pues los mismos, ¿verdad? Entonces, Alejandro Magno, yo creo que sí tuvo una influencia muy grande en Aristóteles, porque Aristóteles pues fue su maestro por 3 años, y el rey Filipo II, que fue su padre, él fue el que lo contrató. Y este Aristóteles, como creía tanto en el mundo físico, le enseñó acerca de medicina, le enseñó acerca de la botánica, le enseñaba un montón de cosas y todo eso. Y bueno, este punto de vista, pues básicamente es el mundo occidental hoy en día. El punto de vista donde realmente lo espiritual, lo moral, eso es cada quien como uno quiera, tú defines tu realidad, tú defines tu verdad y yo defino la mía y así nos llevamos. Porque de todas maneras yo soy el centro pues del universo, o bueno, por lo menos el centro de mi propio universo, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer como a mí me parezca. Y también existe este pensamiento, así ya rápidamente para terminar, que dice, yo puedo hacer mientras yo no le haga pues daño a nadie, ¿no? O sea, mientras yo no me meta con nadie, todo está bien, ¿no? Entonces, pues sí, hermanos, hasta aquí llega mi participación. Ajá. Ah, sí. Sí, sí. O también, sí, tenía pensado como que, o sea, en base a estas dos cosmovisiones que hemos aprendido hoy, ustedes en su propia vida, que han detectado que dicen, ay, no, esto es muy animista de mi parte o esto es muy secularista de mi parte, no sé, piensen y coméntenlo y si alguien rápidamente quiere compartir, también lo puede hacer.